noches. Buenas noches a la iglesia presente y a la iglesia que está en casa. Realmente es inevitable que se salieran las lágrimas de ver otra vez a mis hermanos aquí con nosotros, alabando y glorificando al Señor. Por eso hoy queríamos compartir este tiempo con todos los que prestan un servicio, con los que siempre han tenido su corazón con la iglesia, para ayudarnos mano a mano y trabajar juntos. Entonces, vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Lo he llamado hoy el amor por la casa. Los que estamos aquí presentes amamos la casa del Señor, ¿cierto? ¿Qué sentiste cuando volviste aquí a congregarte? Porque algunos venían de visita, entraban, venían, nos acompañaban, pero nunca va a ser igual cuando nos congregamos en nombre del Señor para exaltarlo a Él. En Éxodo capítulo 28. Va a tenerlo ahí abiertico. Entre tanto, yo les quiero hacer un poquito el recorderis desde Génesis. En Génesis, pues sabemos que Dios llena la tierra, que Él habita en la tierra, Él la llena completamente. No hay un lugar que Él no llene, toda la llena Él. Pero resulta que, como muchas veces hemos hablado de esto, nuestros patriarcas aprendieron a rendir culto a Dios de acuerdo al lugar donde se encontraran. Ellos, donde se encontraran, allá hacían un altar para el Señor, y Dios les recibía esa ofrenda donde quiera que estuvieran. Quiere decir que se congregaban por familias. Así comenzaba ese ritual, esa ceremonia a Dios. Por eso, cuando Jacob huye de su casa, él salió huyendo por el mal que hizo. Cuando ya le cogió la noche en el desierto, él simplemente ya se agotó, se acostó, durmió, y dice que él tuvo ahí ¿qué? Un sueño. Y en ese sueño Dios le habló. En ese sueño él escuchó la voz de Dios. Él estaba acostumbrado a rendir el sacrificio, el altar como familia, pero él estaba solo y no había sacrificio. Dios le habló, se le mostró ahí en ese momento. Y oh sorpresa, cuando Jacob se levanta y dice: Dios mío, tú estabas aquí y yo no me había dado cuenta. A mí eso me impactó, esa frasecita. Dios mío, tú estabas aquí y yo no me había dado cuenta, porque la costumbre era que Dios se presentaba o recibía la ofrenda por familias allá, pero él estaba solo. A mí me llamó la atención esa porcioncita. Entonces, como Dios se le presenta a él a modo individual, ya no es el papá, ya no es Isaac, ahora es él solito. Entonces él inmediatamente lo que hace es un altar. Y dice: aquí el Señor me habló, entonces aquí hay que hacer un altar. Sucede que él más adelante sigue su camino y todo, y luego vemos cómo a través de él se desata toda una promesa que había sido dada sobre Abraham. Y viene él, tiene sus 12 hijos, sus niñas, y bueno, y se multiplica esta gente como Dios lo había prometido. Cuando Dios rescata al pueblo de Egipto, ellos empiezan a andar por el desierto. Y en el desierto, cuando ya fueron rescatados, cuando fueron libertados, ellos habitaban en esas carpas como campañas, unas carpitas sencillas, y ahí dormían por familias. Así se acomodaban en el desierto. Y Dios entonces ve todo lo que está sucediendo, y aunque Él llena la tierra, Él le da esa plenitud. Él toma una decisión y le dice a Moisés, ahí en el capítulo 28 de Éxodo, y usted mira conmigo en el versículo 8. En Éxodo, capítulo 28, en el verso 8. Y vamos a hablar allí cómo Dios tiene en su corazón este sentir. Y dice, en el versículo 8:
ya me perdí. Es acá. Déjenme, yo me ubico. No sé por qué escribí mal. Pero en el versículo, ahí en Éxodo, cuando Moisés va al monte y habla con el Señor le da a él una ordenanza y le dice: me vas a hacer un lugar, un santuario, me vas a hacer un tabernáculo y me lo vas a hacer como yo te lo diga, como yo te lo pida. Ya me encontraron el texto porque, gracias, porque aquí uno se pone como nervioso y se pierde. ¿Sí es el 27? Donde el primer, no antes, cuando el Señor le habla a Moisés. Entonces, vamos a tener que leernos otra vez Éxodo, cuando habla del santuario. Entonces aquí en el 26, no, pero ya me perdí. El caso, hermanos, es que usted se va a leer Éxodo conmigo. Esta semana ya aquí uno se pone nervioso y se le pierde. Hablábamos con Dora que eso suele suceder, ¿cierto, Dora? Entonces, allí cuando Dios le dice a Moisés, cuando Moisés va al monte y pasa esos 40 días y esas 40 noches con Moisés, entonces viene Dios y le da ese sentir de su corazón a este varón. Pero se lo dijo en un momento de comunión, se lo dijo en un momento de estar allí hablando asuntos de reino. Y le dice Dios: si me vas a hacer un tabernáculo, quiero que me hagas ese tabernáculo. Pero entonces guarda toda la ordenanza que yo te doy acerca de él. Dios toma la decisión de habitar en medio de su pueblo. Recuerde, Dios es dueño absoluto de todo cuanto existe. Él llena la tierra, pero decidió habitar en medio de su pueblo. Eso es algo maravilloso, sabiendo que nada puede contenerlo a él, nada puede haber que contenga a Dios, porque dice que la tierra es el estrado de sus pies, tan inmenso es. Pero decide habitar en medio de su pueblo y le dice a Moisés: hazme un lugar porque yo voy a habitar ahí. Y no se perdió ni un solo detalle de lo que Dios le dijo a Moisés que hacer. Moisés guardó cada detalle. Y sabes algo que miraba aquí, y es que aunque el pueblo habitaba en tiendas de campaña, Dios no pidió que le hicieran algo diferente a eso. Dios hizo que le construyeran un lugar amplio, pero igual a como moraba el pueblo de Israel. No pidió nunca que sobresaliera, él nunca pidió nada que el pueblo no tuviera. Él lo mandó a hacer tal cual como las tiendas de campaña del pueblo de Israel. Y cuando hemos visto fotos del tabernáculo, podemos ver que el tabernáculo está en la mitad y alrededor, ¿qué está? Las tribus están ubicadas por familias y están alrededor, pero el centro del campamento es la casa donde habita el Señor. Y alrededor están todas las familias. Por eso el centro de nuestra adoración debe ser Dios. Y el centro de toda nuestra vida tiene que ser Dios, porque aún digamos una misma maqueta, un mismo dibujo de lo que es el tabernáculo y el pueblo, nos dejan ver cómo Dios quiere ser para nosotros, el centro de adoración. Y ¿sabes cómo tenían que ser la puerta de las tiendas de campaña del pueblo? Que cuando se despertaran y salieran, lo que tenían que ver era el tabernáculo. Ninguno tenía la puerta por allá. Todos debían de tener la puerta de entrada a su tienda de campaña de frente al tabernáculo. ¡Qué hermosura! Lo primero que ven es donde Dios habita. Y lo último que ven para ir a dormir es donde Dios habita. Eso es una hermosura. Por eso, lo que yo trato de compartirles en esta noche es el amor por su casa. Pero no hablo de una casa física. Hablo de esa habitación, de ese santuario, del lugar donde Dios reposa, del lugar donde Dios habita. Porque esa palabra tabernáculo también puede verse como santuario, lugar santo o habitación. Quiere decir que hoy todavía hay un tabernáculo para él. ¿Y cómo lo iban a construir?
¿Cómo? ¿De dónde iban a sacar tantas cosas para hacer una tienda de campaña tan grande? Pero Dios dijo, el mismo pueblo traerá una ofrenda voluntaria para que me construyan mi tabernáculo, mi tienda. Cada uno de acuerdo a su capacidad va a venir y me va a traer con qué construir mi tienda. Y voluntaria, el dueño de todo, no exige un tributo y lo hubiera podido hacer, porque Él es dueño de todo. Si a mí Dios me dice, Liliana, deme todo su salario, yo lo tengo que dar porque Él es dueño de todo. Yo tengo que confiar que si Él me lo pide todo es porque Él me lo va a dar todo. Tengo que confiar. Otro dirá, no, yo no digo amén porque donde me lo pida a mí, ¿yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer, Señor? Pero el que pudo haber tomado como exigencia, pidió voluntariamente. Porque el que ama la casa del Señor, cuida de ella. Amén. El que ama la casa del Señor, la tiene hermosa, la tiene preciosa. ¿Cómo encontraste la casa del Señor? ¿Abandonada porque tú no estabas? ¿Porque físicamente no participaban? En ninguna manera. Queríamos tenerla lo más hermosa posible, renovada, bendecida. Tenemos hasta una mesa bendecida, porque queremos dar gracias a este liderazgo, a cada uno de ustedes que han cooperado para que en este tiempo de ausencia la iglesia se mantuviera firme, porque cada uno de ustedes sumó para que la casa del Señor hoy pueda volver a estar llena. Por eso queríamos darles a ustedes este privilegio. Es un privilegio ser parte de la casa del Señor. Por esto, entonces, Dios dice, bueno, vengan, contribúyenme voluntariamente. Y la gente dio y dio y dio. Y los que tenían más daban más, los que tenían menos pues daban conforme a su capacidad. Pero ninguno se quedó sin dar. Qué hermosura, ¿cierto? Porque era el cuidado de un deseo del corazón de Dios. Hágame en una tienda de campaña, porque ahí voy a habitar. Ya no solo los voy a acompañar, ahora voy a morar en medio de ustedes. Y en el día era como una nube que se posaba sobre la tienda, y en la noche se levantaba como una columna de fuego. Aunque el Dios invisible se dejó ver de una forma que la pudieran contemplar, para que en el día sintieran reposo y en la noche se sintieran cobijados. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios cuando llena la casa. Hace que nos sintamos seguros, complacidos, bendecidos. Por eso este tiempo de pandemia, lo único que no pudo quitarte fue la presencia de Dios en tu casa, en tu casa. Había que cultivar esa presencia en casa. Nada puede arrebatarnos eso, nada. Porque eso es la parte que a nosotras nos ha sido dada y no la podemos dejar perder, ¿cierto? Entonces, aquí más adelante, puedo mirar, buscando un poquito en ello, encontraba en Hebreos. Espero no haberme perdido, espero que sí lleguemos. En Hebreos capítulo 9, recordaba cómo el apóstol que escribe Hebreos relata todo lo que es esa figura del Antiguo Testamento, esa figura del tabernáculo, esa figura de toda la ceremonia que ahí se ofrecía. Pero entonces ya empieza a decir cómo Jesús es el cumplimiento de cada paso en el tabernáculo. Iglesia, Jesús es el cumplimiento total del tabernáculo. Cosa por cosa, detalle por detalle, ceremonia a ceremonia. Desde el mismo lugar físico hasta el mismo lugar espiritual y todo lo que en él contenía. Jesús es el perfecto tabernáculo. Eso es hermoso, ver de que se cumple, como se dice, de lo que es el Antiguo Testamento, era la sombra de lo que habría de venir. Y en Jesús se cumple todo. Todo se cumple. Por eso yo no puedo decir, qué pena, pastor, pero eso que usted me está pidiendo está en el Antiguo Testamento. Y estamos llamados a vivir la gracia. Eso no aplica para este tiempo, pastor. Porque Jesús es el cumplimiento de todo ese Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo, es que yo no he venido a romper la ley, yo he venido a cumplirla, y la cumplió paso a paso a paso.
porque Él es el perfecto tabernáculo. Hermosa esa verdad, ¿cierto que sí? Ahí en Hebreos capítulo 9, el apóstol relata todo lo que tiene que ver con la ceremonia en ese tabernáculo. Pero dice el culto en el tabernáculo terrenal. Y recuerden que tabernáculo es santuario, lugar santo o habitación. ¿De acuerdo, iglesia? La iglesia en casa, que también esté apuntando, tomando notica. Pero aquí en el versículo 11, ojalá usted hoy, antes de acostarse, se lea ese capítulo 9 y el capítulo 10, paso a paso, cómo se cumple toda la ceremonia del tabernáculo en Jesucristo, cómo Él es ese personaje que asume todas las cosas. En el verso 11 dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. O sea, recuerden en el tiempo de la ceremonia del tabernáculo, una vez al año venía todo el pueblo, el sacerdote, cuántos carneros, cuántos animalitos, cuántos pobres animalitos, yo creo que veían la hora y querían escapar. Ay, se está acercando la ceremonia, pero eso era una cantidad de sacrificio. Pecado por pecado, familia por familia, y todos, por eso las fiestas eran tan largas, pienso también, ¿cierto? Porque todos tenían que presentar su sacrificio como perdón por sus pecados, como ofrenda de gratitud a Dios, en fin, todo lo que usted conoce ahí en la palabra de Dios. Pero dice que Jesús en Él se cumple todo y que Él fue el sacrificio, Él es el lugar santo, Él es el santuario, Él es todo. Y por eso para nosotros es tan importante de cultivar esa ceremonia que le ofrecía a Dios alabanza, que le ofrecía a Dios adoración, que le ofrecía a Dios lo mejor. Porque entonces si retomamos, Dios es dueño de todo, es la plenitud de todo, pero recibía ofrendas en altares familiares. Luego pasa a un tabernáculo, a un lugar de adoración, a un lugar de ceremonia física donde el pueblo se presenta. Pero luego de ese tabernáculo da otro paso, solo porque a un hombre se le ocurrió. Eso ya no lo pidió Dios, eso fue porque un hombre le nació en su corazón, que fue a David. Voy a hacerle un templo al Señor. ¿Cómo es posible que yo habite en un palacio y que él habite en una tiendita? ¿Cómo es posible? No, eso no puede ser posible. Y le surgió en su corazón. Por eso yo creo y pienso que es un principio. Porque para nosotros como pastores es muy importante que la casa de Dios esté mejor que la de nosotros. Que en la casa de Dios no falte nada. Porque como somos en la casa, aquí somos más exigentes. Que sea más limpio, por favor, la basura. Por favor, todo en su lugar, todo en su puesto, todo bien puestecito, todo bien lindo. Si vamos a hacer algo, que sea bonito. Si vamos a hacer algo, que sea bueno. Porque es que es la casa donde damos ceremonia al Señor, donde invocamos a Dios, donde celebramos a Dios. ¿Cómo está tu casa? Entonces que la casa de Dios esté mejor. Pero recuerde que eso se logra con los aportes voluntarios que todos damos para que la casa del Señor permanezca hermosa. Entonces del tabernáculo pasa al templo. Entonces ya se levanta un templo. Ya no se escucha más de las tiendas de campaña como un tabernáculo, no. Es más, cuando Josué repartió las tierras, hubo un grupo que quedó muy lejos de la tienda de campaña. Y ellos dijeron para sí, uy, no, cuando nos toque presentar ofrendas al Señor no vamos a alcanzar a llegar, eso está muy lejos. Y había una ley que dice que si vivía muy lejos y no alcanzaba a llegar con su ofrenda, entonces que donde alcanzara a llegar se sentara, la cocinara y se la comiera, pero que no la dejara perder. ¿Cómo le parece? Entonces ellos dijeron, no, estamos muy retirados. Hicieron un altar
Y eso casi se vuelve una guerra. Porque le llegó a oídos a Josué qué es lo que estaba pasando por allá tan lejos y dijo, no, esto no puede ser. ¿Estos van a adorar a otro Dios o qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Pero cuando mandaron una comisión, le explicaron y dijeron, tengan paz, es al mismo Dios que alabamos, solo que como estábamos tan lejos, pero ellos no querían perderse en la oportunidad de dar ofrenda al Señor. Aquí viene gente de muy lejos y no se pierde la oportunidad de dar ofrenda al Señor, ¿cierto? Porque amamos la casa donde reposa la presencia del Señor. Este lugar no tendría sentido si usted no viniera a este lugar. No tendría sentido. Este lugar le da sentido porque se congregan los hijos de Dios, porque aquí se congregan el pueblo de Dios. Es lo que le da sentido a esta casa, una casa de oración. ¿De acuerdo, iglesia? Esta es nuestra casa de oración. Entonces ya pasa ese templo, que fue glorioso el primero, el de Salomón, pero ustedes saben cómo pasaba el tiempo. Y entonces habían tiempos donde lo destruían, los enemigos lo dañaban, se robaban todo. Y pasaban los años, y si había un buen rey que amara a Dios y extrañara ese lugar de adoración, entonces venía y lo levantaba, y así se la pasaban. Lo tumbaban, lo levantaban, lo tumbaban, lo levantaban. Pero hubo una ocasión donde después de muchos años que estuvieron sin un lugar de adoración, sin una casa, sin un lugar donde adorar a Dios, el pueblo no se podía reunir en uno solo y adorarlo. Y cuando pudieron otra vez estar ahí, escuchar la escritura, un sacerdote estaba ahí como representación del Señor, ese pueblo lloraba y no paraban de llorar. Y dicen que los pueblos vecinos escuchaban los gemidos del pueblo, porque el pueblo se regocijaba de volver a tener un sacerdote que les leyera la palabra, que les ayudara a dar una ceremonia, una celebración al Dios vivo. Y yo hoy sentí como eso. Yo no sé si usted lo sintió, pero te digo, hoy mi corazón hacía de poder con ustedes alabar a Dios, porque aquí lo hacemos y transmitimos y lo hacemos con todo el amor, pero tenerte aquí es un gozo. Así que los que están en casa, recuerden, juiciosos, llenar la encuesta y ponernos de acuerdo qué día vas a venir. No podemos estar todos, pero podemos hacer grupos de asistencia de martes a domingo según la agenda, ¿no? Y por eso es importante que llenes la agenda. Y si tienes amigos que has ido evangelizando a través de las transmisiones, entonces habla con esa persona y dile qué día se pone de acuerdo contigo y puedan venir a la congregación. Entonces vamos a estar aquí todos en grupos, pero vamos a estar todos una vez alabando al Señor, una vez más, en la casa que el Señor nos ha permitido tener como casa de oración. ¿Usted tiene amor por la casa? No es amor a José Noé, no es amor a Liliana, no es amor a es que este lugar es tan lindo, no es que Carlos Javier es tan lindo, no. Es entender que este es un lugar de oración, que este es un santuario, que este es un lugar santo, que esta es una habitación donde todos nos reunimos en el nombre del Señor a exaltar su nombre. A exaltar al Dios Todopoderoso. Cuando lo hacemos solos, claro, correcto. Pero cuando venimos todos, eso es un gozo maravilloso. En primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 3, y miramos el verso 16. El avance de lo que es el lugar donde Dios habita. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Vamos avanzando de cómo Dios tiene esos lugares de habitación. ¿Ya llegaron allí? ¿Sí? ¿Ya lo leíste? Allá en casa, ¿ya lo leíste? El apóstol Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esa tiene que ser algo claro en nuestros corazones.
Eso debe de estar escrito, vea, aquí en el corazón, escrito en la mente y ojalá escrito en algún lugar de nuestra casa. Que no se nos olvide. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Ahora Dios nos habita, entonces habita la tierra. Luego donde se hacía un altar en su nombre, él ahí hacía presencia y recibía la ofrenda. Luego en el tabernáculo, entonces él ahí aceptaba que todos se reunieran en su nombre, se manifestaba de una forma gloriosa. Luego un templo y todos los que iban a ese templo con ese amor y esa devoción, Dios recibía todo esto. Pero ahora Dios decide, voy a habitar en los corazones. Por último, su lugar de habitación en nuestro corazón. O sea que usted puede sacarlo y dejarlo en su casa mientras que va y hace algo incorrecto. Habrá forma de que usted le diga, Señor, me hace un favor, hoy no sale conmigo. ¿Habrá forma? ¿Pudiera suceder? Jamás. Porque el día que usted hizo una oración de fe que dijo, Señor, yo te rindo mi vida, te entrego mi corazón, entonces a partir de ese momento Él está habitando aquí, en mi corazón. Ahora esta es su casa primordial, esta es la principal, aquí en mi corazón. El otro día decía que este tiempo de pandemia dejó ver la clase de creyente que yo soy. Si soy un creyente de iglesia física o soy un creyente que sabe que es parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces dejaba como una anotación en eso y hoy se los rectifico. Este tiempo tuvo que haber dejado examinar nuestro corazón y decir, bueno, realmente yo me tengo que comprometer más con Dios, en cultivar esta casa, en adecuar esta casa donde Él habita. Esta primeramente mi corazón, con integridad, con amor, con verdad. Que Dios nos ayude a ser de esos creyentes fidedignos, de esos creyentes sinceros, creyentes verdaderos, que le valoran a Dios, que dan valor a aquello que Dios un día determinó habitar en nuestros corazones. Un Dios que no puede contener la tierra y decide habitar que en mi corazón. ¿Cómo te parece? En tu corazón, esa grandeza, esa omnipotencia, todo lo que Él es y habita en tu corazón. Oh, líderes que están aquí presentes, servidores que están aquí presentes. ¿Cuánto más nosotros? Tener clara esta verdad. ¿Cuánto más? David amaba la casa de Dios. David la amaba. Y antes que David, a Dios se le hacía ceremonia una vez al año y unos altares por aquí, unos altares por allá familiares. Pero David estipuló 24 horas de adoración. ¿Y quién le dijo pues que lo hiciera? Todo eso surgía del amor que tenía David por el Señor. Todo eso, porque David acumuló en un lugar riquezas como un ahorro para la construcción de la casa del Señor. ¿Y quién le dijo? Brotaba del amor que él tenía por la presencia de Dios. Por eso el dar no puede ser una obligación, pero sí debería ser convicción. Y a los líderes no tendríamos por qué devolvérselos a decir ni enseñar. Debemos ser los primeros en correr al dar, los primeros en ofrecer al Señor. Personas tan generosas que ven que falta algo y lo ponen. Estos mismos chicos de audiovisuales dijeron, ay, necesitamos unos reflectores, pues la iglesia puede comprar 2. Bueno, nosotros sembramos los otros 2 y entonces ¿qué vamos a hacer? Y todos aportábamos para que todo empezara a verse mejor. Qué bonito, ¿cierto? Cuando sentimos ese amor por la casa, cuando sentimos que de verdad Dios, este lugar donde tú decides convocarnos tiene que estar en las mejores condiciones. Cuanto más mi corazón. ¿Cuánto más Liliana tiene que presentarse delante de Dios con una actitud correcta? ¿Cierto que sí? En casa, si están de acuerdo conmigo y me dan la manito, ¿estás de acuerdo conmigo en mantener una casa para el Señor como Él pide, como Él le gusta, como Él desearía? Primeramente el corazón. Ahí en Efesios, vamos a ir más adelantico,
en Efesios capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, en el verso 16. No es Efesios 3, ya leímos Corintios 3:16, ahora es Efesios 2:19. 2:19. Dice aquí la palabra del Señor. Ya llegamos allí, iglesia en casa. Ubícate en el texto, Efesios 2:19, y lo vamos a leer. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Recordar eso tan importante. Yo soy parte de esta casa. Las familias que hoy nos ven en la transmisión, ustedes son parte de esta casa. Ustedes, dice aquí, usted está aquí. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira el versículo 21. En él, todo el edificio, está hablando de Cristo. Entonces digámoslo, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Cristo mismo viene a nosotros y nos va formando de tal manera que podamos ser un templo agradable al Señor. Que Dios se deleite en habitar en este corazón. Que Dios se deleite. Vas de compras, invítalo. Él te va a ayudar a administrar lo que llevas. Invítalo. Señor, te involucro en este proyecto porque es que como yo soy el templo, Él me habita, entonces yo lo puedo tener presente en todas las cosas. Señor, este proyecto de vida, Señor, este proyecto de ministerio, Señor, este es mi proyecto de vida espiritual. Mira, ¿cómo crees que? Ayúdame. Y dice que a través de Cristo bien cimentado te vas levantando. Tú eres ese templo que Jesús está aquí puliendo, perfeccionando para que Él sea glorificado. La plenitud de la tierra, el altar familiar, el tabernáculo, el templo, y ahora habita en mí. Ahora habita en ti. Habita en cada uno de los que estamos aquí, que somos parte de esta casa, familia de Dios, somos conciudadanos. ¿Hay amor por la casa del Señor? Tenemos amor por la casa de Dios. Hoy nos sentimos felices que después de tanto tiempo podamos estar aquí acompañados por ustedes. Y será un gozo verle al que está en casa y están llamando, pastor, entonces yo cuándo puedo ir, pastor, entonces yo cuándo puedo ir. Entonces nos vamos a organizar para que esta casa vuelva a escuchar los cánticos unísonos, ¿se dice así? Unísonos, en una sola voz, en una armonía al Dios Todopoderoso, al que nos ha librado en esta pandemia, al que nos ha guardado en toda esta situación, el que guarda nuestra vida, el que guarda nuestros proyectos, aun cuando todo se conmueve. Pero en este lugar vamos a alabar y vamos a dar ceremonia, hacemos culto al Señor. Y no olvides ese altar en casa que es tan importante, iglesia, porque los altares siguen siendo de mucha bendición a modo familiar. Pero cuando nos reunimos todos, la Biblia es clara cuando dice Dios que ahí derrama bendición y vida eterna. Qué maravilla, ¿cierto? Qué rico ser parte de la familia de Dios y poder ser parte de esta casa de oración. Dice la Biblia que somos como árboles. Esos árboles fueron plantados en la comunidad de Fe La Estrella. Esos árboles han sido plantados en esta casa. Su liderazgo Dios lo quiso plantar en esta iglesia. Ustedes son una bendición. Iris, eres una bendición. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas cumplieron años, pero sabes, tenemos en deuda tantas tortas, pero seguimos hablando de la casa del Señor. Seguimos hablando de la casa del Señor. Cada uno de ustedes fue sembrado y plantado en este lugar. Dios no se equivoca, para que demos el fruto, para que podamos ensancharnos más. Y como dice el verso 21, que en Cristo
todo este cuerpo sea bien armado y que se levante para que seamos ese templo santo en el Señor. Verso 22. En Cristo también nosotros somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En tu casa mora Dios, o en tu casa el Señor le siente ese aroma y ese olor grato de esos altares en casa. Pero cuando estamos aquí en la congregación, es una sola voz que se levanta al Señor, es un solo clamor y el Señor se deleita en su pueblo. Él se deleita. Por eso, mis amados, en esta noche lo que el Señor quiere afirmar en nuestros corazones, esa verdad tan importante: somos templo del Dios viviente. Así que este templo hay que cuidarlo, hay que guardarlo, la mente, el corazón, lo que hablamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos, porque somos templo de Dios, templo del Dios vivo. Que la gente vea a Cristo en mí, que la gente vea a Cristo en ti, porque eres templo del Señor. Por eso hoy el llamado es sí, que crezcamos en ese amor por la casa. Sí, por esto físico, claro, porque aquí nos congregamos y queremos un lugar lindo, pero la primera casa que tenemos que cuidar es este corazón. Así que tengamos amor y cuidemos esta casa para el Señor, para nuestro buen Dios, tan misericordioso en medio de estos tiempos, que nos ha sostenido, nos ha guardado nuestros corazones, guardó nuestros pies para que no resbalaran, guardó nuestra firmeza, guardó nuestra fuerza, nuestra fe. Así que familia en casa y la familia que está aquí con nosotros, vamos a terminar en una corta oración y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos permanecer, porque la prueba no nos arrebató la fe que teníamos, porque este tiempo de dificultad lo que hizo fue hacernos extrañar más como hermanos en Cristo. Les extrañamos tanto a todos. Los que están en casa, no espero que llegue el martes, el jueves, el viernes, el sábado y el nuevo domingo para poderlos ver a todos, podernos dar el codito, poder estar ahí compartiendo juntos una vez más. Es una oportunidad que Dios nos da y la vamos a aprovechar todos para la casa del Señor, pero organizados en grupos. Padre, gracias te damos por haber tenido esa benevolencia con nosotros. Yo bendigo a las familias en casa, Dios. Están ahí sentados, Señor, en su sala, y ahí estás tú. Ahí estás acompañándolos, porque tú llenas la tierra. Tú eres la plenitud en ella, Señor. Por eso allá en casa bendecimos a nuestros hermanos. Que tu presencia les abrace y esta verdad alcance sus corazones. Se arraigue ahí, Señor, porque somos templo del Dios vivo. No podemos olvidar que somos casa de Dios en esta tierra, que ahí tú decidiste morar, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Dios. Bendigo tu casa, bendigo esta casa de oración, Señor. Que tu buen propósito se cumpla, y como está escrito en Efesios, que sigamos siendo edificados sobre el fundamento, Señor. Que sigamos siendo bien armados, levantados, que podamos ser edificados juntamente para ser morada de Dios. Aquí somos uno en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, los que están aquí presentes, los que están en casa, ahí todos, Señor, somos una familia, somos un solo cuerpo llamado a glorificar a Jesucristo. Por eso oro para que Dios sustente nuestros corazones. Yo oro para que nuestra mente sea guardada, perseverando en la promesa, perseverando en la palabra. Esos pensamientos que habían venido contrarios al Señor ahora mismo sean llevados cautivos
vivos en obediencia a Cristo Jesús. Esos pensamientos perversos que el enemigo había querido plantar en nuestra mente, ahora mismo se quebranta en el nombre de Cristo Jesús. Lo que no deja que glorifiquemos a Jesús con nuestra mente, lo que no deja que glorifique a Jesús en mi corazón, en el corazón de esta congregación, Señor, ahora mismo sea arrancado, Dios, sea arrancado de raíz, oh Padre mío. Edifícanos una vez más, oh Dios, en la fe. Edifícanos una vez más en esta verdad. Que avivemos el amor, Señor, por tu casa, cada día esta casa, Señor. Y que nos podamos presentar delante de ti correctamente, Dios. Tu sangre preciosa, Jesús, nos lava y nos limpia. Fue hecho el sacrificio una vez para siempre. Y fue ofrecido un sacrificio eterno para que todos los que se acerquen puedan alcanzar esa misericordia. Y en esta noche oramos, Señor, para que sea levantado el corazón afligido, para que sea fortalecido aquellos que tienen la mente confundida, Señor, que la palabra de pronto no ha venido a ahondar en ellos, pero oramos para que tú los edifiques, Padre. Edifícanos, oh Dios, con tu verdad. Edifícanos, oh Jehová de los ejércitos. Queremos ser ese templo vivo. Queremos ser de los que rinden un culto vivo al Señor Dios Todopoderoso. Que queremos ser, Señor, esos que ofrecen un culto racional, entendido en la verdad, en la integridad, Señor. Te damos gracias, Jesús, por hacernos tu casa, por hacernos tu morada, por hacernos tu habitación. ¿Será que esto es un motivo de adorar? Yo creo que podemos adorarlo a Él un momentico más y decir: gracias por hacerme, Señor, tu habitación. Gracias porque soy esa habitación en la que tú moras, oh Dios. Mi casa, mi hogar, mi familia es un lugar donde tú decidiste habitar, Señor. Y oramos para que esto no cambie, sino que sea fortalecido más el creer en familia, el buscarte más como familia, Señor. Que ese altar en casa crezca, que ese altar en casa se fundamente, Señor, en el amor, en la verdad. Oramos, Señor, porque somos tu templo, somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Edifícanos, oh Dios, por favor. Oramos a ti para que una vez más vengas y hagas tu obra, Señor. Una vez más venías tu obra, esa palabra que tú has dado a los corazones en este tiempo. Avívala, porque somos tu templo, somos tu santuario, somos tu habitación, Señor. Aviva esa palabra para que seamos edificados, amado Dios. Esa palabra que Dios te ha dado en estos tiempos difíciles, la atesoramos, la desatamos, la creemos, confiamos en su divino poder, confiamos en lo que Dios puede hacer, confiamos en lo que el Señor está haciendo, como el Señor mueve lo que tenga que mover, como el Señor pone lo que tenga que poner. El Señor viene y transforma, el Señor viene y hace cosa gloriosa, porque esa es su perfecta voluntad, que sus hijos estén completos, que sus hijos estén saciados, que a sus hijos no les falte nada, que a sus hijos les sobreabunde la paz, el gozo, la fe, toda buena dádiva que viene del cielo, porque somos tu templo, somos tu casa, Señor. Gracias, Jesús. Ya ahí démosle gracias al Señor por un momento y poder rendir ese corazón, rendir ese tributo de adoración al Dios vivo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por poner tu mirada sobre nosotros. Gracias por poner tu mirada en nuestra casa. Gracias por poner tu mirada sobre nuestra familia. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias, damos gracias, damos gracias. Damos gracias, damos gracias por habernos permitido ser tu habitación. Gracias, gracias, amado Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, Señor.
Te bendecimos, iglesia. Te bendecimos, iglesia. Bendecimos la iglesia en casa. Bendecimos a cada uno de ustedes. Que el Señor siga ensanchando, edificando, levantando, y que podamos ver cada día más su gracia y favor sobre nosotros. Así que les amamos. Recuerden que les amamos profundamente y que pronto nos estaremos viendo aquí también con todos ustedes, los de la casa. Así que, mis queridos líderes, servidores, gracias por estar aquí una vez más. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dio. No sabemos qué viene, qué nos espera, pero hoy lo disfrutamos. Así que un abrazo, iglesia, y hasta mañana. Bendiciones.